martes estamos estudiando la lección 5, que para esta semana se titula Excusas para eludir la misión. Y para este día martes 31 de octubre, el tema que nos corresponde estudiar se titula Nuestras excusas, la inconveniencia. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces no queremos aceptar el llamado que nos haces a la misión. Somos renuentes, ponemos excusas. Perdónanos, Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a colaborarte con esa misión tan bendecida que tú nos has encomendado de predicar el Evangelio hasta el último rincón de este planeta. Gracias infinitas por todas tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y el día de hoy estamos estudiando la historia de Jonás. Para ponernos en contexto, quiero decirles que Jonás era un profeta que vivía en las afueras de Nazaret. La historia dice que estaba a un par de kilómetros el pueblo donde vivía Jonás. Y él vivió en una época en la que Israel era próspero. Estaba muy cómodo en su pueblo, y aunque había muchos israelitas que no se comportaban de la manera adecuada, Jonás no los amonestaba y vivía tranquilo. Pero el Señor lo llama a una misión para que vaya a anunciar a Nínive, que era una tierra donde vivía mucha gente hostil, mucha gente violenta. Y para hacernos una idea, quiero que leamos Nahum 3, del 1 al 3, que dice así: Ay de ti, ciudad sanguinaria, refiriéndose a Nínive, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Imagínense que le dice el Señor: tú vas a ir a predicar a Nínive, a advertirles que en 40 días desde tu predicación yo destruiré Nínive. Él, que era un profeta tranquilo, en un pueblo tranquilo, por supuesto que no quería ir. En esa época también el pueblo de Israel creía que Dios estaba solo en Israel y que en los demás pueblos no. Y que cada pueblo, cada nación que no fuera israelita tenía sus dioses y dependía de ellos en cada región. Ahora conocemos que eso no es así, que el Señor está en todo lugar. Por eso es que a Jonás se le ocurrió la brillante idea de huir del Señor, porque en su pensamiento él creía que podía huir. Y así es como refiere la palabra que él desciende a Jope, a otra ciudad, que es un puerto donde él iba a abordar ahí un barco para seguir descendiendo a Tarsis, que es la actual España. La idea de él era no cumplir la misión, no exponerse ante tales peligros de esa gente tan malvada que para su criterio no tenían el corazón para poder recibir un mensaje y creía que no se podían salvar a pesar de que se les llevara palabra. Y es así pues que él, creyendo que se puede esconder de Dios, se sube a ese barco. La historia la podemos encontrar en Jonás 2 y 3, en la cual pues él se sube a ese barco, pero ya en alta mar se desata una gran tormenta. Y todos queriendo luchar por salvarse y se ponen a orarle a todos sus dioses. Déjenme decirles que en esa época había mucha influencia de la mitología griega. Y ellos creían que el mar era lugar de demonios y que los que habitaban ahí eran demonios. Y habían dioses exclusivos para cada cosa según esa mitología griega. Dentro del más predominante era Poseidón, pero también habían otros que ellos les pedían que los salvara del naufragio. Pero al ver que no sucedía nada,
Va uno y encuentra a Jonás dormido y le dice: levántate, órale a tu Dios para ver si tal vez Él te oye a ti y nos salvamos. Jonás se despierta y le dice: yo soy Jonás y le temo a Jehová. Cuando ellos lo interrogan, porque le preguntan: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Y es así que Jonás confiesa su historia. Y le dice: écheme al mar. Y van a ver que con echarme al mar se va a aquietar esta tormenta. Sin embargo, los hombres que iban con ellos en el mar, de primera instancia no lo quieren echar al mar, sino que siguen bregando por querer llegar a tierra. Pero cuando se dan cuenta que no sucede nada, entonces le dicen: bueno, vamos a tener que echarte al mar a ver qué pasa. Y es así que lo echan al mar. Y la tormenta se calma de tal forma que ellos, al ver que era cierto lo que Jonás les decía, que era por él y que Dios podía aquietar la tormenta, creen en el Señor y lo alaban. Bueno, ahí hay un ministerio ya de Jonás. Pero siguiendo a Jonás, vemos, la historia dice, de que se lo traga un gran pez, que todos asociamos siempre con las historias infantiles de que una ballena se tragó a Jonás. Estando en la ballena, viene Jonás y le ora al Señor. En Jonás 3 podemos ver que él pues suceden estas cosas, y en Jonás 2 vemos la oración de Jonás. Por supuesto, el Señor tiene una misión para Jonás y lo salva, después de estar 3 días y 3 noches dentro del vientre de ese gran pez. Y le dice: yo te mando que vayas y que prediques, le dice en el capítulo 3, versículo 2, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y me llama la atención lo que sigue diciendo: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, ay, todo parejo, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que habían hecho que les haría, y no lo hizo. Vean cómo triunfa la predicación de Jonás. Sin embargo, de esta conversión de los ninivitas, Jonás no se alegró. Claro, el Señor sí se alegró, porque el objetivo no es que nos perdamos, sino que nos salvemos. Pero Jonás estaba molesto porque se habían arrepentido, y entonces él, como profeta, quedaba en duda lo que él había dicho que iba a suceder. Él quería que se cumpliera la palabra que él decía. No tenía en su mente esa visión que tiene el Señor, que es de salvar almas. Jonás estaba molesto porque dijo: ya ves, Señor, yo por eso no quería ir, porque sabía que tú eras misericordioso y que de todas formas los ibas a salvar. Pero es necesario que haya alguien que lleve la palabra y que llame al arrepentimiento. La obra misionera exige muchas cosas. Exige sacrificios emocionales, sacrificios de tiempo. Requiere de mucha humildad para poder llevar esa palabra, aunque no queramos llevarla a ciertas personas, a ciertos lugares,
A veces pensamos, no, yo no le voy a hablar a mi vecino porque mi vecino es bien alzado, mi vecino es muy apartado, mi vecino, no sé, tantas cosas. No, no le quiero hablar porque me va a rechazar. No, yo no quiero ir a predicar a las cárceles porque ahí solo gente mala y no se van a arrepentir. El Señor, si nos hace un llamado, Él va a ir con nosotros. Él nos va a acompañar. No debemos perder eso de nuestra vista, que el Señor, si nos manda una misión, es porque Él va con nosotros. Y debemos someternos a su voluntad. Y debemos de regocijarnos cuando un alma se arrepiente. Para terminar, quiero leerles un párrafo de lo que se encuentra en el capítulo 22 de Profetas y Reyes acerca de este tema. Dice así: durante su ministerio terrenal, Cristo se refirió al bien realizado por la predicación de Jonás en Nínive y comparó a los habitantes de aquel centro pagano con el pueblo que profesaba pertenecer a Dios en su época. Declaró: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar, refiriéndose a que estaba ahora el Señor Jesucristo propiamente predicándoles, y muchos no querían recibir el mensaje. Lo podemos ver esto en Mateo 12, 40 y 41. En el mundo atareado, dominado por el bullicio y las altercaciones del comercio, donde los hombres procuraban obtener todo lo que podían para sí, había venido Cristo. Y sobre la confusión, su voz, como trompeta de Dios, se oyó decir: ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto lo podemos ver en Marcos 8, 36 y 37. Como la predicación de Jonás fue una señal para los ninivitas, lo fue para su propia generación la predicación de Cristo. Pero, ¿qué contraste entre las dos maneras en que fue recibida la palabra? Fíjense, Jonás fue de mala gana y la gente aceptó el mensaje y se arrepintió. Aquí lo está comparando con Cristo. Cristo dio el mensaje de una forma totalmente diferente, con un gran amor hacia los demás. Sin embargo, la gente no lo aceptaba. Frente a la indiferencia y el escarnio, el Salvador siguió obrando hasta que hubo cumplido su misión. Fíjense que a pesar de todo eso, el Señor seguía su misión. Él tenía una misión que cumplir y no le importaba, dice, el escarnio ni la humillación, sino que él tenía un objetivo que lograr. También Jonás se compara con Pedro. Incluso se menciona a Simón Pedro como hijo de Jonás. En Mateo lo podemos ver esto que dice Simón, hijo de Jonás. Y los dos tuvieron misiones parecidas. Jonás no quería ir a la misión, fue de mala gana porque creía que esa gente era muy malvada y no se quería mezclar con ellos. Igualmente, a Pedro se le dio la misión de predicar a los gentiles y tampoco quería hacerlo. Al final, ambos lo hacen de formas diferentes, lo hacen, y el Señor se les manifiesta también para que entiendan que deben hacer la misión de forma diferente. A Jonás a través de la tormenta y de ser tragado por un gran pez, y a Pedro a través de una visión en el cual baja un lienzo del cielo hacia la tierra con una gran cantidad de animales inmundos y le dice en el sueño, en la visión: mata y come. Y le dice: pero Señor, yo no he comido nunca nada inmundo. Y le dice: no llames tú inmundo a lo que Dios ha limpiado, refiriéndose a que los gentiles no eran inmundos, porque media vez aceptaran al Señor, eran limpios y pasaban a formar parte del pueblo de Dios. Al final, Pedro hizo su misión, aunque muchos que estaban en contra de la no circuncisión se molestaron, pero se llevó a cabo el mensaje del Señor. Los que llevamos el mensaje del Señor y hemos recibido un llamado, ese mensaje se va a llevar a cabo de la mano del Señor, aunque nosotros mismos vayamos a regañadientes. Cuando Él tiene un plan, ese plan se va a hacer.
de la forma como Él lo tiene planificado. Que el Señor nos ayude a ser misioneros y a ir con la mejor disposición posible de nuestro corazón. Y que entendamos que si tenemos una misión a la que hemos sido llamados, el Señor siempre estará de nuestro lado. Bendecido martes.